El gobierno acaba de crear la empresa de producción y comercialización de oro. Puta que son bellacos estos tipos. ¿Sabes qué? Están locos. Eh, Hablamos con Luisa Nayer en la mañana de hoy, con la diputada Luisa Nayer, para hablar correctamente, y hablamos de lo mal que está el país y la van a escuchar. Creo que vale la pena las dos entrevistas. Dale. Converso con la diputada Luisa Nayer porque como que se adormeció todo, se adormecieron las leyes, se están aprobando de a poco en comisiones los proyectos del gobierno, no hay nada de los autoconvocados, y el proceso de selección, bueno, han hecho una buena, se ha impedido que los autoconvocados y además don Zenón sea elegido como candidato de nuevo. Muy buenos días, don Carlos, gracias por el espacio, un saludo a todos los que nos acompañan. Bueno, en primera instancia el tema de la Cámara de Diputados en sí misma está demasiado conflictuada. Hace una semana justamente había un fuerte rumor de que el señor Huaytari se había volcado con el levismo, porque dicen por los pasillos que le llegaron con su carta de renuncia a don Israel Huaytari, y por eso es que al día siguiente sale en una conferencia de prensa con Andrónico Rodríguez anunciando el tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075. Sí. Y ahí te corto un poquito. Inmediatamente salió el Choquehuanca, probablemente creyendo el rumor, a decir que él no va a permitir que se toque el tema. Justamente pues ante esa situación es que se ha llevado adelante este escenario. Sin embargo, eso sucedió la semana pasada y ayer veíamos que Huaytari convoca una sesión para tratar proyectos de ley absurdos, simplemente transferencia de lotes de terreno, cuando tenemos pendiente un tema tan importante como es la cesación de estos autoprorrogados. Sin embargo, tenemos ¿No se va a tocar más? En el masismo yo no creo, pues no, yo particularmente Luisa Nayer no creo que el MAS tenga la voluntad política de llevar adelante la cesación de los autoprorrogados, porque ellos están felices con los autoprorrogados. De hecho, ni siquiera creo que vaya a avanzar el tema de la elección judicial, porque finalmente si hacemos un macro análisis de todo el escenario político, uno es el escenario de los autoprorrogados y las elecciones judiciales, otro es el censo, otro es la economía. Entonces, finalmente el órgano judicial es parte de un escenario y un esquema de poder. Entonces, obviamente el masismo y el gobierno no van a querer soltar la mamadera, y personalmente tampoco creo que todos los autoprorrogados le respondan a Luis Arce. No nos olvidemos que quienes pusieron ahí a los autoprorrogados fueron dentro de la gestión de Evo Morales. Mismo, claro. Entonces, seguramente también tienen sus tratativas entre Vismo y Arcismo con distintos miembros de los autoprorrogados. Entonces, finalmente Evo y Arce terminan beneficiados con estos individuos. Pero sin embargo lo anulan a Andrónico cuando dicen no pueden innovar y no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro, cuando eso es directamente al poder evista. Lógicamente, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, ahora que habla de Andrónico, vemos que sale con un guión rechazando las elecciones primarias, diciendo que es un atentado contra la democracia, porque sabe que finalmente la ciudadanía va a rechazar al masismo, ya sea el evismo o ya sea el arcismo. Entonces sale con un libreto y un discurso repetido de su jefe. Y ahí... De Evo. Claro, de Evo Morales. Ahí se denota obviamente el miedo que le tienen al voto de la ciudadanía. Pero el mismo miedo le tiene Arce, tampoco quiere elecciones primarias. Ni unos ni otros pues quieren no elecciones primarias, pero por eso es que es tan importante, don Carlos, trabajar en una alternativa y un proyecto de poder. Se debe hacer una estrategia de poder, porque ya pasó el carnaval, pero sigue la preca de los candidatos. Sí. Hay más candidatos que otra cosa. Cada vez aparecen más, ¿no? Y todos eso, hablando de unidad, ¿no? Eso es sumamente triste y preocupante. Hay una inflación de candidatos y
hay falta de dólares, falta de combustibles, lo que veíamos antes de iniciar el programa con esa su gasolina. Entonces, así van incrementándose los problemas y lamentablemente nadie tiene el interés legítimo de solucionar los problemas de la gente. Andrónico, por su lado, incluso dijo, yo no le obedezco a Evo Morales. Eso es lo que tiene que decir porque Claro, tiene sí, que sí. desmarcarse, pues, Claro. y tiene que lavarse la cara de Evo Morales, pero finalmente sale repitiendo como loro el discurso de Evo Morales, por ejemplo, con las primarias, o el discurso de Evo Morales con la judicial, y así sucesivamente. El tema es que Evo Morales no va a poder entrar a la primaria, porque el Tribunal Supremo Electoral dijo, el día que comience el proceso electoral y el proceso electoral comienza con la primaria, nosotros nos vamos a pronunciar sobre si Evo puede o no ser candidato. Claro, Y pero como Jacentoifel está más con el gobierno que con... no nos olvidemos, sí, que las elecciones primarias básicamente en su momento fueron creadas para que Evo compita, para que Evo entre a la Claro, elección por del supuesto. 2019, ¿no? Ujú. Y de lo que pase en adelante hasta la fecha de las elecciones primarias pueden pasar muchas cosas Pasan, entre claro. medio. Estamos en la política boliviana donde no hay estabilidad en más de 2 semanas. Evo Morales comenzó a perderlo todo el 21 de febrero con la acción de las plataformas básicamente, el 21 de febrero, y su segunda gran derrota es precisamente la elección primaria. Y digo, ¿por qué elección, derrota? Porque habían 900.000 inscritos en el movimiento al socialismo. 450.000 fueron a votar y Evo Morales sacó 280.000 votos o 300.000. Es decir, no logró ni el 50% de los votantes y lo dejaron ser candidato. O sea, Evo Morales viene perdiendo desde entonces. Yo creo que Evo Morales no debiera participar. Obviamente nosotros creemos exactamente lo mismo. Evo Morales está inhabilitado, pero está inhabilitado por el 21F, está inhabilitado por la CIDH, que no es un derecho humano su reelección. Y está inhabilitado por el fraude. Lógicamente está inhabilitado Pero, también por el fraude. Si Arce fuera inteligente, debiera convocarlo a ir a y desafiarlo a ir a una primaria. Lo que pasa es que Porque no sé qué tan inteligente Arce le puede ganar. Es más fácil que Arce le gane a Morales la primaria que ganarle una elección a Evo Morales en la calle. Pero si Arce gana, tiene por lo menos la posibilidad de discutir. Si no, pero tiene pánico. Lamentablemente son cobardes, pues, entre masistas finalmente, pero más allá de eso y de los problemas que puedan desarrollarse dentro del MAS, está el escenario de la realidad crítica que tenemos en el país y el escenario de la oposición que tenemos en el país. Entonces hay que ver cómo se va a trabajar una estrategia y hay que reflexionar a todos los candidatos o precandidatos para que se pueda verdaderamente ejecutar una buena situación. ¿Vos qué crees? ¿La unidad de todos o la unidad posible? Yo creo que debe existir la unidad posible, ¿no? Más allá, sí, lógicamente, de la unidad, tiene que haber una alternativa al MAS con estructuración, con proyecto y con todo, ¿no? Porque no es solamente decir unidad por unidad, porque si vemos ahora a todos los precandidatos, todos salen a golpearse el pecho y a hablar de unidad, pero en torno a ellos mismos. Claro, Entonces, ninguno se le ha ocurrido decir, vamos a ver sobre qué construimos la unidad. claro, por eso hay que ver la estrategia de la unidad, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el tema de la unidad por unidad. La unidad de todos y esa cosa, porque se desarman en un ratingo esos proyectos. Hay que ver cómo se va a avanzar ahí y tiene que trabajarse, reitero, en lo que es la unidad posible. Vamos a comenzar a hablar sobre ello, pero a ver, contame qué pasó en la clasificación en la calificación de los señores que fueron a ser candidatos para inscribirse a las elecciones judiciales. Zenón no lo aceptaron. Zenón fue el que lo habilitó a Evo Morales como presidente, y además ahora a 2 autoprorrogados. Sí, bueno, no todo finalmente son malas noticias, ya han quedado descalificados estos 3 señores de la carrera
de preselección para las elecciones judiciales, tanto Vacarresa, el señor Olvis Ewes y la señora Ángela Sánchez. El primero fue quien habilitó a Evo Morales y los otros dos son parte de los autoprorrogados, entonces se van a su casa ahora. Me preocupa el por qué lo anularon a Olvis. Mire, ¿cómo es, no? El señor Vacarresa en primera instancia quedó inhabilitado por falta de certificado de idioma. Y yo me pregunto, el certificado de idiomas te lo piden desde que existe la nueva constitución. Este señor ya fue magistrado. ¿Cómo es que si ya fue magistrado y teóricamente cumplía con el requisito del idioma, ahora queda descalificado por no tener conocimiento del idioma? Y por el otro lado, Olvis Ewes y Ángela Sánchez quedan descalificados por falta de experiencia. Entonces, acá devela de que uno... El movimiento del socialismo lo manejó como le dio la gana. Claro, lo manejó como le dio la gana, pero devela de que ni el idioma ni la experiencia son parte legítima del proceso de preselección, y denota que ha existido corrupción pues dentro del anterior proceso de preselección, porque de lo contrario estos señores no hubieran podido fungir dentro de sus cargos en determinado momento. ¿Qué pasaría si Olvis y la señora acuden al Tribunal Constitucional? Van a buscar pues paralizarlo nuevamente el proceso de preselección. Eso digo. Claro, con eso se acabó todo, ¿no? Pero ¿por qué lo paralizan? Porque básicamente va a ser darle el queso al ratón. Vas a acudir a que los mismos autoprorrogados, que son los mismos que se están postulando, determinen el rumbo del proceso de preselección. Claro, y determinen su propia suerte. O sea, básicamente terminan convirtiéndose en juez y parte. O sea, es como un árbitro dentro de un partido de fútbol. Claro. Entonces, lamentablemente, pues, terminan haciendo lo que les da la gana. Es como que el árbitro se ponga a jugar pelota dentro del partido de fútbol. Un fallo de esos acaba con todo, ¿no? Lo paraliza. Acaba absolutamente con todo. Hasta el tiempo que le dé la gana a estos autoprorrogados. Pero más allá de los autoprorrogados, don Carlos, no es el problema en sí mismo ese. El problema en sí mismo es que el gobierno es quien avala a los autoprorrogados. Sí, Lima está operando para que estos autoprorrogados se queden hasta el final del mandato de Luis Arce. Ese es el rol que está jugando Lima y eso es lo que está buscando el gobierno de Luis Arce. Está buscando dejar a estos autoprorrogados hasta que culmine su gobierno. Lima logró lo que no ha logrado ningún ministro ni de gobierno ni de justicia en todo este tiempo. Calladito es el que maneja absolutamente todo lo que se refiere al sistema judicial. Bueno, como se dice, no es el poder detrás del trono, lamentablemente, pero este señor es quien opera todo y lo hace a través de distintas instancias. Inclusive han logrado comprar hasta conciencia dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional con direccionamientos desde la Casa Grande del Pueblo. Yo no creo que compren conciencia, compran objetos. Porque la conciencia no se puede vender ya. El que se vende no tiene conciencia. Pero a ver, Lima Magne es el que decidió el juicio a Yanine Áñez y decidió el juicio por la vía ordinaria porque dijo ni Camacho ni Mesa van a querer un juicio de responsabilidades, entonces no podemos arriesgarnos. Claro, pero no solamente decidió eso, ¿no? Finalmente terminó decidiendo también lo de Camacho y termina decidiendo absolutamente todo. Y es tan doble moral que sale un día a decir Evo Morales es el responsable, Evo Morales no cumplió con el 21F, Evo Morales esto y lo otro, pero nunca tiene los pantalones para asumir una acción contra quien realmente fue el ejecutor de las muertes del 2019, quien fue el que incumplió el fallo los resultados del 21 de febrero y así sucesivamente. Y además el que hizo el fraude. Claro, solamente lo hace en una línea discursiva, política, pero no toma las acciones e inclusive sale a pedir un nuevo proceso de referéndum para Evo Morales cuando sabe que ya tenemos los elementos previos. Claro, y después salió a decir que fue una forma de decir que en realidad que él no pretendía una cosa de esa. Está muy complicado el panorama político en el país.
Está tremendamente complicado, pero yo creo que hay que buscar la luz al final del túnel. Sí, se están abriendo las posibilidades de los créditos, están saliendo, ¿no? En realidad lo que ha salido del Solo en comisiones. solamente han salido en comisiones, pero eso no es novedad, don Carlos, porque por ejemplo el año pasado yo fui parte de la comisión de planificación donde se trataban los créditos y el EBISMO aprobaba los proyectos de ley de créditos en la comisión, pero cuando pasaban a las sesiones plenarias con todos los diputados, se oponían. Entonces es un sinsentido lo que hacen, no solamente lo utilizan como un mecanismo de manipulación y para decir a sus bases, no, nosotros hemos aprobado en comisión, pero ahora tienen que hacer esto. Entonces, obviamente, pues ellos lo hacen por lavarse la cara. Bueno, pero ahora, si se llegan a juntar, el MAS tiene mayoría, ¿no? Tienen mayoría, EBISMO y arcismo. Pero ahí se les cae todo su discurso, pues no todo el discurso de la justicia. Ellos tienen un dicho muy claro, hacer lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. ¿Ah? Y eso es grave. ¿En qué andan la oposición? Porque la oposición ya tiene demasiados tránsfugas y demasiada gente que se les ha ido. ¿En qué anda todo esto? Porque si se juntan los tránsfugas de Comunidad Ciudadana y los de Creemos, hacen una bancada más poderosa que las otras dos, creo. No, en realidad no tienen ellos la cantidad suficiente todavía de parlamentarios. Lógicamente, ¿por qué? Porque varios de estos tránsfugas son suplentes, entonces se puede utilizar la metodología de la habilitación a los suplentes cuando no estén los otros tránsfugas. Es decir, que tiene que haber una estrategia para que los mismos hay que ser muy puntilloso, ¿no? Así es. Hay que ser estratega para eso. Claro, porque ¿no? la ley interna del reglamento de los diputados dice es obligatorio una semana para los... Una cuarta parte al mes. Sí. También lo establece la Constitución, entonces obviamente hay que habilitarlos, ¿no? Pero no hay que hacerlo juntos. Qué jueguito ese, ¿no? Así es, pero se tiene pues la capacidad, ¿no? Y es responsabilidad también de las jefaturas de bancada de ambas organizaciones políticas el precautelar que esto no suceda. Por eso debe existir un trabajo coordinado también entre ambas bancadas de oposición, porque claro, hay tránsfugas que nunca en su vida han salido a hacer una denuncia contra el MAS, pero ahora salen a hablar aberraciones contra la oposición y dicho sea de paso lo hacen de manera coordinada entre tránsfugas de un lado y del otro. El EBISMO no tiene transfugios, ¿no? El masismo tiene dos bloques, que es diferente. En realidad ahora parece que tienen tres, porque entre el propio arcismo se están sacando los ojos, se están peleando y volvemos al punto del inicio de la entrevista. Israel Guaitari tiene una fuerte pelea con Jerez en Mercado. Entonces, hace rato él pensaba que lo estaba serruchando. Entonces, el arcismo también tiene sus rencillas internas y habrá que ver cómo avanza esa situación. Pero eso no va a tener problema, va a volver al EBISMO. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque también no creo que sea solamente Israel Guaitari. Israel Guaitari debe tener a sus parlamentarios y Jerez Mercado debe tener a sus parlamentarios. Entonces habrá que ver ahí cómo terminan jugando dentro del escenario. ¿Esto termina beneficiando al EBISMO? En parte termina beneficiando al EBISMO. Entonces hay que ver qué tan astutos son los del gobierno para mantener a sus parlamentarios. Mientras tanto hay una crisis económica que es muy clara. Galopante. Si salen a vender bonos del Banco Central de Bolivia y creen que están haciendo una maravilla y han vendido 23 millones de dólares. ¿Para qué sirven 23 millones de dólares en la crisis del país? Uno, eso, y dos, es el elemento de que el MAS no tiene un interés legítimo en cambiar el modelo económico. El problema del Estado es el modelo económico que tenemos. Son 11 años consecutivos los que tenemos déficit fiscal. Ojo, 11 años, cuando teníamos todavía el boom del pago de los hidrocarburos, del gas, etcétera, ¿no? Entonces,
no ha servido su modelo ni en épocas de bonanza ni en épocas de crisis. Entonces, ahora va a ser aún peor la crisis económica y no nos debemos olvidar de que estos señores se tiraron 15 mil millones de dólares de la reserva y acá lo gastaron Evo Morales y Luis Arce. Claro. Estos dos tienen que responderle a la ciudadanía dónde está esa plata. Dicho sea de paso, sale Luis Arce a hacerse el víctima manifestando de que no se le aprueban créditos, cuando dentro de su gestión se han aprobado 4 mil millones de dólares en créditos. Hasta ahora. Y solamente se han desembolsado 500 millones. ¿Qué está pasando con los otros 3.500 millones? Eso es algo que no le dice a la población Luis Arce. ¿Dónde están los otros 3.500 millones de dólares? ¿Qué le falta? ¿Garantía? ¿O qué le falta? Seguramente yo creo que es el tema de la garantía, peor aún cuando hemos ido bajando la categoría, entonces claro, estamos en triple no C. Ha tenido la capacidad Luis Arce ni siquiera de hacer desembolsar los otros 3.500 millones. ¿Por qué acusa de desestabilización cuando es su propio gobierno el que se genera este autosabotaje? Y claro, los problemas de los bolivianos, al menos en el campo económico, no se van a solucionar con crédito. Se van a solucionar con un recambio del modelo económico. No puede ser que tengamos que gastar más plata sosteniendo al Estado y que sea una búsqueda de la subvención básicamente. Por ejemplo, uno de los créditos, que es el del coronavirus, era de libre disponibilidad, era para devolver recursos del bono contra el hambre al TGN. Entonces, así van buscando artimañas. Para cualquier cosa, entonces. Para cualquier cosa. Entonces, eso es lo lamentable. Y las 10 políticas o las 10 medidas que se asumieron teóricamente con solamente la venta de bonos se ha hecho efectiva. Lo demás no ha llegado absolutamente nada a buen término. No, porque básicamente fueron utilizados e instrumentalizados para salir del paso los empresarios. No se les ha cumplido con absolutamente nada, no se ha liberado las exportaciones. No. El tema de los combustibles, mire, básicamente la subvención la están quitando de manera encubierta en ciertos puntos, entonces finalmente... ¿En qué forma? Con el tema de la subasta, pues no, porque van a tener que pagar no va a haber más. Subasta, no va a haber subasta, ya fracasó eso. Vamos a ver si no logran ejecutarla, ¿no? No creo. Pero hay que darles todavía el beneficio de la duda. Ojalá se termine la subvención. Ojalá se termine la subvención, la gente comienza a vivir la realidad. Ese es un punto crítico, ¿no? Yo no creo que Arce aguante, Evo Morales en su mejor momento no lo aguantó. Luis Arce es un gobierno muchísimo más débil y obviamente no tiene ni siquiera el respaldo social ni político para aguantarlo. Dicho sea de paso, hoy día salió una encuesta, un estudio que dice que ha bajado su aceptación al 36%. ¿Está en su peor momento? Está en su peor momento. Y no tiene miras de encontrar nada que le dé posibilidades. Nos están mintiendo que están creciendo los bonos bolivianos, salieron al 19% en Wall Street y todas estas cosas, pero eso, ya lo dijo Jaime Dunn, es un espejismo que puede no durar. Y no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inversión extranjera. El año pasado, hasta marzo, había una inversión de 1.700 millones. Ahora la inversión ha llegado a 64 millones. Y esto se da por la falta de seguridad jurídica justamente para estas inversiones. Ahí si buscan realmente mejorar la crítica situación económica, se debería promover una ley de inversiones, se debería buscar hacer alianzas público-privadas, no estar truncando y generando mayores conflictos al sector empresarial. ¿Quién le cree al gobierno? ¿Qué empresario serio le cree al gobierno? Serios hay muchos, tontos son otros, ¿no? O sea, entonces habrá que ver esa parte. Tontos u oportunistas, que están buscando otra cosa. Claro. Un favor después. Eso es lo duro, ¿no? Eso es lo duro. No podemos catalogarse ya todos dentro de la misma bolsa, ¿no? Pero hay algunos que son tontos útiles. Sí. ¿Cómo termina esto para esta semana? El lunes se empieza con el proceso de las impugnaciones, se tiene un plazo de 5 días y posterior a ello
tienen un plazo los impugnados para descalificar o no, digamos, el motivo del por qué se estaría impugnándoles. Y ahí tendría que seguir avanzando, pero francamente yo no creo en este proceso de preselección. Yo personalmente no creo que avance, porque en cualquier momento van a ir a presentar algún recurso para que se caiga el proceso. La última, el censo. Esta... Creo que somos dos los que no creemos, ¿no? Somos más, yo creo, los que no creemos. Tenemos todavía denuncias de irregularidades, ya van a ir saliendo en el transcurso de estos días, pero por ejemplo también hemos... No hay plata para viáticos, no hay absolutamente plata para que se muevan. Habrá que ver si el crédito... No hay lápices, no trajeron lápices nunca. Y no es que sean para el último, perdón, no es que sean para el último día. Eran para hacer un montón de cosas los lápices, ¿no? Hasta ahora. Y eso lo denunciamos hace meses atrás, ¿no? El tema de la falta del material para el censo, y salía el director nacional del INE a golpearse el pecho diciendo de que ya habían entregado el material. Entonces esto devela una mentira más por parte del gobierno y del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero por si fuera poco, ha llegado una respuesta, una petición de informe donde se establece que, por ejemplo, la cartografía fue elaborada por estudiantes de segundo año. Luego de eso, hemos solicitado al INE que se pueda llevar adelante la información, la entrega de la información de datos preliminares como fue el año 2012, y se han negado a transparentar la información, y así sucesivamente, pero eso se lo dejo como adelanto, ya lo vamos a sacar en estos días. Te agradezco por venir. Muchísimas gracias, saludos a todos. Vámonos al corte. La salud siempre será nuestra prioridad. Para coadyuvar a solucionar la crisis que existe en la atención de recién nacidos, se dotaron a la red de Salud Centro 28 incubadoras por un valor de más de 2 millones de bolivianos. Aquí están 28 nuevas incubadoras. Se vayan a los hospitales de segundo nivel. También entregamos medicamentos, insumos y reactivos. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión: Johnny Fernández, alcalde.